Bienvenidos, esto es Opinólogos, el podcast donde tu opinión no importa y la nuestra vale menos que la palabra de un presidente. Especialmente ¿Qué tal, amigos? si es presidente latinoamericano, me imagino. Los españoles no se quedan atrás tampoco. Bueno, de alguien habrán aprendido. Es verdad. Por alguien fuimos conquistados, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que seguramente, y hablando de latinoamericanos, seguro es algo que ha atravesado la vida de muchos de nosotros en algún punto, que es las telenovelas. Y para hablar de telenovelas, primero demos unos pasos atrás y veamos de dónde proviene. El origen de la telenovela como tal es de un género dramático llamado el melodrama. El melodrama es típicamente sensacionalista, busca resaltar las emociones de los personajes más que la acción, y los personajes tienden a ser sobresimplificados o a veces hasta pueden ser un poco estereotipados. Y en el caso de las telenovelas ya como tal, suelen estar ambientadas en escenarios cotidianos como casas y oficinas. Ya hablando de cómo se llegan a crear las telenovelas, bueno, empiezan con la radio, empiezan en la radio, o sea, no son telenovelas, son radionovelas al comienzo, y eventualmente hacen un salto al cine. Vamos a hablar de Latinoamérica más que nada, entonces uno de los orígenes de la telenovela está en el cine, en la época de oro del cine mexicano, que era un cine de corte muy melodramático y que tenía como exponentes súper grandes, como el director al que lo llamaban el Indio Fernández, pero también habían actores como Pedro Negrete, actrices como María Félix, y eran en general películas que trataban un poco como la vida en el rancho, o la vida de los pobres, o la vida del amor imposible. Luego de eso, en Argentina también se da, durante los años 30, que es la época del cine de oro mexicano, también se da una suerte de cine melodramático llamado tanguedia. Incluso Carlos Gardel actúa en alguna de esas películas. Ya salta a la tele esto con el teleteatro. Con el teleteatro en los años 40 y los años 50. Y se empiezan también a ver las primeras como series cortas de corte melodramático. Ya en los 50s y 60s, donde hay una venta más grande, hay un acceso más grande a televisiones, y también se viene acompañado un poco con esta idea de la domesticación de la mujer en un sentido más suburbano, corte estadounidense. Empiezan a proliferar ya la telenovela como la conocemos, en el formato de tiempo y en los horarios en los que lo conocemos. Y empiezan también a hacerse en varios países en el mundo. México es como el más claro exponente de eso, con su televisora principal, que es Televisa, pero también ocurre en Venezuela, que es otro país que exportó muchas novelas con Radio Caracas Televisión, Venevisión. Brasil con Red Globo, y en Argentina Telefe y, bueno, otras televisoras. Pero yo creo que con eso llego con el contexto, si es que les parece. Entonces, más bien vamos a abrir el tema. ¿Ustedes qué tantas novelas les tocó ver en su vida? Bueno, a mí me tocó ver bastantes novelas en mi casa. De hecho, en Venezuela era muy común eso de, por ejemplo, se acababa la cena y tu mamá y tu papá, como medio ritual, te decían que te acerques al televisor y ponían la típica, ¿no? En realidad, en mi casa eran muy fans de las novelas brasileras. Las novelas brasileras tienen como algo bien interesante que es que muchas de ellas son hechas como de época, no son tan modernas, entonces, o mezclan como la modernidad con otros tiempos, así, son un poco más arriesgados en ese sentido. Pero en mi casa era común eso. Entonces, gracias a ello, yo me vi bastantes novelas. Creo que tengo las típicas, por ejemplo, referenciales de Venezuela y una que otra extranjera de buen calibre, por así decirlo. Y bueno, me han parecido que sí, son melodramas. Es un género bastante respetable, también creería yo. Tiene una complejidad bastante alta también hacer que funcione. Me parece complejo.
Y la telenovela tiene la función como muy social de distraer, ¿no? Como de acompañar mucho al espectador o al escucha. A veces solo se limita a la gente a escucharla y a darle unos pequeños vistazos, ¿no? También. Pero creo que es un género interesante. Yo creo que el drama latinoamericano, o como más o menos el, el típico como estereotipo del latinoamericano súper pasional y todo, va muy por ahí, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con eso. Es un género dramático que se acopla bastante bien a la sociedad latinoamericana. Creo que por eso México logró colar tanto en ello. Yo creo que es re interesante. No sé qué piensas tú, Gabriel. A ver, en mi caso, la verdad es que nosotros no veíamos telenovelas en la casa. De hecho, mi aversión original a las telenovelas fue porque mis papás las odiaban. Y de hecho, en mi casa no era que se tenía prohibido per se ver telenovelas, pero no era algo que mis papás realmente vieran bien. O sea, más bien una de las cosas que decían mis papás es que el problema de las telenovelas, especialmente las telenovelas latinoamericanas, es que perpetúan muchos estereotipos. Y creo que eso es algo aunado a otro montón de factores que por lo general hacen que la gente, no la mayoría, porque de hecho la mayoría de la gente en Latinoamérica ve telenovelas. La telenovela es un género muy popular. Diría yo que es el género dramático más popular de Latinoamérica. Pero hay mucha gente también que en contraparte ve este exceso de histrionismo que muchas veces vemos en las actuaciones de la telenovela como algo muy poco genuino. Además que la telenovela termina siendo muchas veces un producto, no muchas veces, la telenovela es un producto, como cualquier producto audiovisual. Lo que pasa es que yo creo que la gente que no está metido dentro del mundo audiovisual tiende a ver las telenovelas de la misma manera como la gente ve la música pop, que piensan ingenuamente que porque la música pop está hecho justamente para comercializarse, no tiene ningún valor intrínseco. Y la verdad es que yo crecí con esa imagen y yo crecí con esa creencia y hoy en día ha cambiado completamente porque no siento que la telenovela sea este monstruo que me pintaron en algún momento y que, por cierto, muchos intelectuales también pintan de esa manera. Yo me recuerdo que hablar de telenovelas en la universidad era única y exclusivamente para burlarse. O sea, nadie, ninguno de mis profesores, yo que estudié filosofía, vieron algún valor ni narrativo, ni comercial, ni artístico en la telenovela. Y creo que eso es una gran falta de visión por parte de muchos académicos y muchos supuestos ilustrados, porque la telenovela tiene una influencia muy, muy, muy fuerte culturalmente, tanto mala, pero yo creo que especialmente buena y sobre todo haciendo una investigación exhaustiva y entrevistando, perdón, mi suegra es escritora de telenovelas, muy famosa en Venezuela, además que sus telenovelas son muy distintas a las telenovelas típicas o convencionales. La verdad es que vi un cambio positivo dentro de la idiosincrasia venezolana específicamente con respecto a la figura de la mujer o la figura de las clases sociales o en general temas reivindicativos. Yo, por mi lado, crecí. Por un lado, sí veíamos telenovelas porque las veía mi mamá y mi abuela o mi tía abuela con la que vivíamos en ese tiempo. Entonces, casi que después de comer, se acababa el noticiero y empezaba la novela y no había como cambiar de canal, básicamente. Entonces tenías como dos opciones, o te quedabas ahí un poco viendo eso o te ibas a otro lado. Lo interesante es que siento que yo me vi unas 3, 4 novelas sin necesariamente haberlas prestado mucha atención. O sea, yo no me quedaba ahí con mi mamá a ver y me sabía los nombres, qué sé yo. A veces estaba ahí, otros días no estaba, pero siempre sabía lo que estaba pasando. Y creo que eso después, cuando ya aprendí de guión, es lo que yo rescato de los escritores de telenovelas, que tienen una capacidad tan buena para hacer que el espectador se suba a la telenovela sin importar si se perdió 3 episodios, si llegó a mitad de camino, si, o sea, son muy fáciles de entender.
te sientas 5 minutos a ver una telenovela de la que no tienes idea quién es el protagonista, quién es la mala, y entiendes todo. Te lo van a dejar claro. Creo que eso se da en parte porque están formuladas, como decía Pedro, para acompañar. Entonces es contenido para que tú puedas estar haciendo labores domésticas mientras está la novela ahí y que no pierdas la concentración ni de la una cosa ni de la otra cosa. Por mi lado, como profesor de guión, que fui por un tiempo, y guionista, tengo como mis dudas con respecto al tema, sobre todo por lo estereotipados que son los personajes, y creo que la construcción estereotipada de un personaje solo puede crear malestar a una sociedad, porque no hay ningún tipo de reflexión, hay un montón de sobresimplificación, si es que eso tiene sentido. Pero sí, y con esto acabo mi opinión de esta parte. También creo que hay un problema más grande con la telenovela en Latinoamérica, y es que eso ha sido utilizada como un método de control de gente. Creo que no estoy de acuerdo con Pedro con esto de que se ajusta al carácter del latinoamericano, porque creo que es un carácter y es un comportamiento pasional que nos ha sido enseñado, porque es más fácil controlar a una persona que está echando alaridos. O sea, es más fácil venderle cualquier cosa, porque una persona que expresa de sus emociones todo el tiempo es manipulable completamente. Pero fíjate, bueno, disculpa, termina. Perdón, y creo que la telenovela ha sido usada como una herramienta para hacer eso. No por nada, estas mega empresas que cité antes, con tal vez la excepción de una, manejan países enteros. Televisa es dueña de México y ya vemos por dónde, bueno, tal vez los narcos son ahora dueños de México, pero Televisa también es dueña de México. Ya vemos por dónde van ahora, ¿no? Yo creo que Televisa controla la narrativa mexicana. Yo creo que llega hasta ese punto. La historia de México pasa muchas veces a través de Televisa. Y quería rescatar lo que tú estás diciendo porque tengo una anécdota que me pareció bastante interesante investigando sobre el tema, que en 1977 en México, el CONAPO, que es el Consejo Nacional de Población, este organismo mexicano que ayuda, o mejor dicho, son los encargados de programar la distribución de la población en México, entre otro montón de cosas, de idear en ese sentido la sociedad mexicana. Le encargaron a Televisa y específicamente a Miguel Sabido, que fue un productor muy famoso en México, que produjo muchísimas telenovelas que fueron un exitazo no solo en México, sino fuera de México. Y específicamente él, que estaba en ese momento siendo vicepresidente de Televisa, le encargaron que se adhiriera a la campaña que estaban haciendo para reducir la población mexicana. La campaña se llamaba Vamos a hacernos menos. O vámonos haciendo menos, perdón. Vámonos haciendo menos, se llamaba la campaña. Y la CONAPO supervisó la creación del guión de una serie de telenovelas que se transmitieron a finales de 1970, justamente demostrando que la planificación familiar, el uso de anticonceptivos y que la responsabilidad de la mujer dentro del propio control de su cuerpo ya era algo que se podía tener en la sociedad mexicana, a pesar de que la sociedad mexicana es conocidamente machista, y no quiero ofender a nadie con esto, pero yo creo que los propios mexicanos lo pueden admitir, ha sido muy retrógrada en lo que se refiere sobre todo a, uno, reivindicaciones sociales, y dos, en el papel de la mujer. Y lo que me pareció interesante de esto fue que justamente se dio efectivamente un cambio dentro de la mentalidad mexicana gracias a que estas telenovelas mostraban a la protagonista como una mujer que, gracias al hecho de haber usado anticonceptivos, pudo controlar cuántos hijos pudo tener en su entorno familiar, y la contraposición, no digamos la villana, pero la contraposición a esta protagonista era justamente una mujer que no había usado nunca anticonceptivos, había tenido muchísimos hijos, y su marido cae en depresión y en alcoholismo y muere debido a que no puede mantener a su numerosa familia, y sus hijos terminan al final de la historia volviéndose delincuentes. Entonces, si bien esto es, como bien decía Andy, es una forma un poco melodramática de verlo, y evidentemente está muy exagerado
para tratar de transmitir como la mayor contundencia posible con respecto a este mensaje, hubo un cambio tan sustancial en la sociedad mexicana que el anticonceptivo pasó de ser una cuestión muy mal vista por los mexicanos a ser una cuestión que no solo estaba integrado dentro de la cultura, sino que de paso la gente buscaba maneras de informarse muchísimo más al respecto. Las líneas telefónicas del CONAPO colapsaron durante la transmisión de estas telenovelas porque justo el comercial que había entre episodio y episodio mostraba el número del CONAPO para que la gente se informara más para este tipo de métodos anticonceptivos. Mira, yo creo realmente que el que no vea una complejidad tanto audiovisual como de guión, como comercial, como ninguno de esos otros puntos en una novela, es una persona que no tiene un buen juicio, pensaría yo. Porque, o sea, primero a nivel económico, a nivel comercial, la novela es hiper, mega recontravendible, súper popular, ni siquiera solo aquí en Latinoamérica, como ya hemos dicho, sino en Rusia, en la India, los países árabes consumen full novelas. Entonces, hay que pensar, ¿no? Más o menos por qué, ¿no? Sería por qué em, el ciudadano común del mundo, y me atrevería a decir, el ciudadano común del mundo de bajos recursos se siente tan atraído hacia este tipo de narrativas. No Eso me te creas, gustaría como, hay gente con mucho dinero que ve telenovelas también. Lo que pasa es que como está claro, asociado a gente de bajos recursos, te lo ocultan. Pero hay mucha gente. Lo que pasa es que, claro, como no lo admiten a Vox Populi, pero tomando en cuenta lo que tú estás diciendo, brevemente lo que quería decir era que yo siento que yo me perdí una parte importante de la cultura venezolana, tanto contemporánea como pasada, porque yo no tuve acceso a ese tipo de televisión. que es lo que se podría decir que es televisión basura, ¿no? O sea, si te pones a analizar. Pero yo creo que no sé si podríamos decir que es algo que te perdiste, porque no sé si realmente es algo que sea útil. Lo que sí es que, bueno, como todo cosa de entretenimiento, ¿sabes? Te da referencias, generas como una cultura visual, una cultura audiovisual, y eso como que te ayuda en algunas cosas, pero realmente yo preferiría que mis papás me hubiesen dado, no sé, libros interesantes o cosas así, en vez de hacerme ver una telenovela. O sea, no los critico, estuvo bien, pero creo que no es algo que sea tampoco como lamentable, o sea, como lamentable haberse perdido una novela. O sea, porque es parte de la cultura pop, en realidad. Y como le pasa le pasa a las novelas, como le pasa a todo lo que se hace popular y todo lo que, todo lo que se hace trending, y es que lo critican un montón, dicen que es una basura, que no es arte, que la. Y muchas de esas cosas pueden ser ciertas, pero, brother, si llega a tanta gente es por algo. Y cuando empieza a comercializarse, sus valores de producción empiezan a subir un montón, entonces su calidad empieza a subir un montón. Me acuerdo que tenía profesores en la escuela de artes que eran grandes directores de fotografía o grandes fotógrafos que trabajaban haciendo telenovelas y se lucraban full. Entonces con eso podían hacer otros proyectos más cinematográficos como más personales gracias a ese ingreso. Entonces yo creo que como todo producto tiene un público, tiene una cadena de producción y que bueno, hay que aprovecharla. De hecho, a mí me gustaría hacer una novela incluso, o sea, poder filmar una, pues sería interesante. Sería como Yo creo una locura. que, si bien es cierto, sí, hay una cadena de producción gigantesca y da un montón de plazas de trabajo y es de entretenimiento y un montón de gente la ve, con ese mismo argumento podrías decir, bueno, entonces, ¿cuál es el problema con la comida rápida? ¿Cuál es el problema con la industria del tabaco, la industria del alcohol? Generan empleo, llegan a un montón de gente, pero también al mismo tiempo las están matando. Y creo que la telenovela es ese mismo tipo de consumo de cara al entretenimiento visual. Eh, y les digo, Oye, yo te aceptaría eso si me estuvieras hablando de programas de farándula o de entretenimiento. Yo creo que hay novelas, un ejemplo, El Clon, así, una súper famosa brasilera, brother, que tiene narrativas que valen la pena ver. no, O sea, que sí valen la pena van a tomar en ver, cuenta y que no te van a destruir como sociedad, ¿sabes? Son historias de amor, son cositas
que están bien hechas. Y van a O sea, haber por eso siempre, pienso que es como es- como que la satanizaron un montón. siempre van a haber excepciones a la regla, pero el tema es que también vuelvo a la comparación con comida rápida. También puedes ir a comer una ensalada en Freshly y no te va a caer tan mal como un McDonald's, sigue siendo comida rápida. Y es uno en un mar de daño. Y a lo que voy con esto es que el contacto que tiene el ser humano con el mundo de la ficción es crucial para el desarrollo de su psiquis. Y para la gran mayoría de personas que consumen telenovelas, yo no tengo un problema con que consuman telenovelas. Tengo un problema con que solo consuman telenovelas. Porque ahí sí estás formando la psiquis de la gente desde el melodrama, desde la tragedia, desde la falta de comunicación, desde que primar las emociones sobre todo. Y les digo, así ya hasta siendo un poco personal, yo he visto el efecto de eso en mis familiares que solo ven telenovelas como su único contacto con el mundo de la ficción. Llega un punto en que creen que viven en una, porque al final una gran parte del comportamiento humano son las referencias que tienes. Y por ese lado no te digo, pues, solo tienes que ver cine arte francés de la nueva ola. No, tampoco esa es la idea. Creo que lo que hay que tratar de generar es espectadores variados, que vean de todo, que entiendan que hay un montón de cosas allá afuera. Lo mismo también puedes decir con el cine gringo, y es un mejor ejemplo de cómo eres lo que consumes. Pues mira el tipo de cine que ven y mira el tipo de ciudadano promedio que tiene. Es como, ni siquiera creo que haya que hacer mucho análisis de eso para darte cuenta de que definitivamente hay un efecto cercano entre esas dos cosas. Entonces, ese es por ese lado también yo digo, estoy bastante feliz de que no vi tantas telenovelas y de que sí, hubo una parte de mi hogar en la que casi que se nos prohibió verlas, porque no he visto a nadie que haya salido bien parado después de eso, la verdad. Y igual, que sí, hay telenovelas con alto valor de producción, hay. Cada vez se están haciendo mejor las telenovelas, cada vez se utilizan mejor los recursos. Netflix está revolucionando la telenovela, o sea, hay algunas series que ya hasta están borrando como la frontera entre lo que es y lo que no es una telenovela. No sé si vieron esta última serie que salió en Brasil, Chicas de Ipanema, me parece que se llama, o ese es el nombre en inglés. Pero es una telenovela de altísimo nivel de producción. Y para tener un altísimo nivel de producción, no solo basta con que se vea bien. Un altísimo nivel de producción significa que el guión va a tener más cuidado y te vas a alejar de estos personajes estereotipados y te vas a alejar de estas tramas sobreusadas y manoseadas hasta no dar más. Pero igual sigues teniendo un contenido que llama la atención a la gente. Entonces creo que sí se pueden hacer las dos cosas. Creo que se pueden hacer telenovelas y se las pueden hacer mejor. Sí, vale, Andy, yo estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Lo que pasa es que hay telenovelas de telenovelas, como tú bien dices, y por lo menos a mí se me viene a la cabeza una telenovela venezolana escrita por una escritora originalmente cubana, pero que pasó mucho tiempo en Venezuela, llamada Delia Fiallo, que su telenovela Cassandra fue un éxito tan rotundo que fue doblada en 40 idiomas y fue retransmitida en 140 países. Entre esos, en Bosnia. Y fue justamente en el momento, ya para los años 90, cuando Bosnia estaba en guerra. Y cuando Bosnia y Herzegovina estaban peleándose por su independencia, ellos decidieron, mientras estaba transcurriendo la telenovela, que hubiese un cese al fuego. Lo cual a mí me dejó loco porque parar una guerra por una telenovela ya es un nivel brutal. Pero no solo eso, sino que de paso, cuando intentaron tomar la televisora para sacar a Cassandra del aire, los militantes que estaban a favor de continuar con la guerra, los disturbios que se vivieron en Bosnia fueron brutales para que pudiesen restablecerla y dejarla al aire. Lamentablemente en ese momento habían quemado los episodios y tuvo que intervenir el Departamento de Estado
para llamar, hacer una labor diplomática con el gobierno venezolano para que de forma urgente se llevaran los episodios que se habían quemado en su momento para que la gente pudiese ver el final de la telenovela, porque de paso esto sucedió en su etapa culminante, como se decía muchas veces en Venezuela. Y esto de verdad me pareció muy interesante porque adicionalmente a eso, los búlgaros que venían más adelantados de la telenovela porque se había traducido antes en su país, cobraban, se fueron directamente para Bosnia y Herzegovina y le cobraban a la gente por contarle el final. O sea, imagínate ese nivel de fanatismo por parte de la gente. Y luego otra anécdota que a mí también me pareció que era pertinente contarlo sobre, yo digo que el poder cultural de la telenovela, también con Delia Fiallo, y es que Delia Fiallo, en esa época, estamos hablando de los años 60, 70 y 80, no tenía como tal un servicio de correo para ella poder mandar desde Caracas hasta Miami los guiones de las telenovelas que ella escribía, porque ella se levantaba muy temprano en la mañana, escribía el episodio que iba, los episodios que iban a estar para esa semana, y luego ella se iba para el vuelo de las 4 de la tarde, Caracas-Miami, y le decía a la gente de la fila si alguien le podía hacer el favor de llevarle su guión de una telenovela muy famosa en su momento, que se llamaba Cristal, si lo podían llevar a Miami, aprovechando que ellos iban a ir para allá y que no se preocuparan que el productor de la telenovela iba a pasar buscando el guión a su casa. Y esto no fue solo durante el transcurso de esta telenovela. Esta mujer hizo esto durante años, años, y nunca nadie ni le robó un guión, ni los chantajeó, ni pasaron por ningún percance, porque de alguna manera, y según como lo describe la propia Delia, la gente entendía que eso que tenían en las manos tenía un valor cultural. Y gracias a ese valor cultural, y capaz era un poco ingenuo de mi parte que yo lo resalte, gracias a eso la gente hacía el esfuerzo por salir de sus planes normales de negocios, de ocio, etcétera, en Miami, para poder entregar este guión para que se siguiera transmitiendo las telenovelas de Delia Fiallo. Qué locura. Me imagino que eso es el poder igual de la tele. Creo que ese control de masas, eso como para detener una guerra, es una cosa súper, súper como control poblacional, como dice Andy. Bueno, y yo creo que la telenovela es una herramienta súper efectiva para comunicar como alguna cosa, tanto artística como puede ser un mensaje político, lo que quieras. O sea, es un medio audiovisual bastante efectivo. Es bastante, la gente le gusta mucho, lo ve mucho. Entonces creo que eso lo convierte en un arma muy poderosa. Creería que, bueno, que como todo hay buena y mala televisión, como dijo Andy, hay también unas cosas que ni siquiera vale la pena ver, pero nada, todos tenemos una telenovela que nos recuerde a nuestra infancia o que nos recuerde a nuestras mamás, así sea viéndola. Y bueno, me imagino que la labor del público ahora es diferenciar entre la buena y la mala producción, entre la buena y la mala mercadería, ¿sabes? El buen y el mal producto. Entonces, creo que por ahí podría ir dejando yo mi opinión en ese sentido. Mi conclusión es que en Latinoamérica se ha tocado absolutamente todo y se ha tratado de modificar absolutamente todo, menos la iglesia, pero de eso no estamos hablando hoy, y la televisión. Y creo Yo le que agregaría a eso la política. yo creo que la política se la ha tratado de tocar y se la ha modificado de 500 maneras y se ha encontrado pus en todo lado, de en la forma que tenga. Pero a la televisión nunca se le ha puesto un dedo encima y siempre ha sido usada como un instrumento del poder, especialmente, creo yo, de cara a la producción de telenovelas. Igual, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Pedro ahorita, y sí tengo yo al final un pequeño como tema sentimental con las telenovelas, porque sí, el otro día me estaba acordando de una telenovela brasilera que veía mi mamá que se llamaba Esplendor, y solo viendo la introducción, porque dije, ¿será que existía o no existía? Y solo busqué Esplendor en YouTube, y solo viendo la introducción se me vino como la memoria de una época de mi vida. Entonces también le guardo como una cosa nostálgica a la telenovela, porque crecí en Latinoamérica. Pero creo que hay que redefinirla.
Capaz que no muera la telenovela, solo que cambie, que siga cambiando. Yo estoy de acuerdo con Andy. Y de hecho, mi conclusión va por las mismas líneas de Andy también. Y es que yo creo que las narrativas cambian vidas y por lo tanto cambian eventualmente sociedades. Y aquella persona que no se dé cuenta que la telenovela tiene un poder narrativo brutal, está ignorando las consecuencias culturales que ha tenido, no nada más en la cultura latinoamericana, sino en la cultura mundial, para bien o para mal. Bueno, con eso concluimos el tema de hoy, muchachos. Muchas gracias por escucharnos. Y si les gustó el episodio, no olviden suscribirse en donde sea que nos estén escuchando. Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts o YouTube. Y si quieren disfrutar de contenido extra, síganos en nuestras redes sociales en @opinólogospodcast. Y recuerden que esto solo fue una opinión.